A ver, bueno, es importante mencionar que el Servicio de Salud Atacama ha invertido en forma previa y se ha preparado previamente al invierno. A nosotros el invierno nos llega aproximadamente en junio para todas las medidas que tienen relación con las acciones que hay que tomar durante el invierno para mejorar la atención de nuestros usuarios. En eso tenemos, por ejemplo, el plan de vacunación que comenzó en marzo. Tenemos también la difusión que se ha hecho a nivel comunicacional de las medidas preventivas para las enfermedades respiratorias altas, como son toser o estornudar cubriéndose la boca con el codo y no con la mano, porque es a través de las manos donde más se transmiten los virus respiratorios, ventilar las habitaciones, ocupar pañuelos desechables, pero desechables y una sola vez y botarlo, y además ventilar las casas. Y además nosotros hemos trabajado en un plan de contingencia para recibir a nuestros pacientes en los distintos centros asistenciales. Y yo diría que una muy buena noticia que tenemos es que el Ministerio de Salud últimamente ha aportado económicamente recursos adicionales, aproximadamente de 37 millones de pesos, para reforzar y asesorar mejor a la atención primaria para que sea más autosuficiente en atender las enfermedades respiratorias. Bueno, junto con las cosas mencionadas anteriormente, todo esto se traduce que, por ejemplo, en los CEFAM tengamos contratación de más médicos, de más kinesiólogos, de paramédicos, tanto en los SAPU como en los centros de salud, en los CEFAM, y hay que considerar que también eso va a evitar que algún paciente tenga que trasladarse a un servicio de urgencia, por ejemplo, en el hospital de Copiapó, a altas horas de la noche, donde los niños también sufren cambios de temperatura, pueden estar esperando más de lo debido en el servicio de urgencia, considerando que estos son centros que atienden hasta las 12 de la noche. Por ejemplo, si una mamá vive en Caldera, ve que su hijo está con un cuadro respiratorio, está con fiebre, está enfermo, es mucho mejor que vaya al SAPU de su comuna, sea examinado por el médico antes de que tenga que viajar en la noche, con el riesgo que eso significa desde el punto de vista de automovilístico, incluso exponer al bebé al frío, y así además hacemos una buena atención en el servicio de urgencia del hospital de Copiapó, que al ser de alta complejidad es donde nos llegan los pacientes más graves, y muchos de ellos con riesgo vital. Además, estos insumos que nosotros hemos podido adquirir con lo aportado por el Ministerio, significa que contamos con más fármacos en los centros de atención primaria, más inhaladores, por ejemplo, más aerocámara, porque generalmente son cuadros respiratorios altos y bajos, bronquitis obstructiva, cuadros hipersecretores que necesitan sobre todo de este tipo de medicamentos. Y también, como una de las medidas que hemos tomado, si bien todavía no hemos necesitado implementarla, es la reconversión de camas en el Hospital Regional de Copiapó, debido a que si tenemos una alta tasa de hospitalización y no tenemos cama para nuestros niños que están enfermos, sobre todo los niños bajo los 24 meses de edad, donde se puede esperar que cualquier cuadro respiratorio, sobre todo bajo, sea de mayor gravedad, esta reconversión de camas significa que por ejemplo, algunas cirugías que sean absolutamente electivas, que no conlleven a un riesgo al paciente que se iba a operar, se suspenda, reagendándola a la brevedad posible, pero hay una prioridad, que es un niño que está enfermo, y tenemos que disminuir todas las consecuencias que pueda tener ese cuadro respiratorio no tratado a tiempo. En Atacama, en toda la región de Atacama, existen 4 SAPU
operativos. Dos de ellos además comienzan a operar a partir del 30 de julio, que son el SAPU de Paipote y el de Vallenar, y tenemos 4 SAPUR, que son los Centros de Atención Primaria de Urgencia Rural. Estos son servicios de urgencia de atención primaria que funcionan desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche, también los fines de semana y festivos desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y ahí tenemos lo que yo les mencionaba previamente, el apoyo tanto con médico, con paramédico, con kinesiólogo, que son los profesionales que, da la época de invierno, son los cuadros respiratorios los que prevalecen. Tenemos el refuerzo de ello. Ahora, los SAPUs son el SAPU Meliboski, Palomar, Paipote en Copiapó, Joan Crawford, Baquedano en Vallenar y el SAPU de Caldera. Y además de los SAPUR está en CEFAM de Tierra Amarilla, en el CEFAM de Alto del Carmen, de Freirina y el Centro de Salud, el CES del Salvador. La verdad es que nosotros, además de todos estos SAPU, tenemos implementado lo que son en los centros de atención primaria las salas IRA para las infecciones respiratorias agudas, básicamente de los niños, y las salas ERA, que le llamamos, que son para las enfermedades respiratorias del adulto, y en algunos lugares también hay salas mixtas para atención de adulto y de niño. ¿Y qué es lo que buscan específicamente estas salas? Es disminuir la mortalidad que en alguna oportunidad tuvimos por atención no oportuna de cuadros respiratorios agudos tanto en los adultos como en los niños. Y además tenemos a través del Ministerio de Salud para con los municipios el programa de infecciones respiratorias agudas y también el programa de enfermedades respiratorias agudas para los adultos. Y después, bueno, en algunos lugares se han unido estas salas y se han convertido en salas mixtas que sirven tanto para adultos como para niños. Ahora, es importante destacar que en la región de Atacama, en las 9 comunas, contamos con al menos una de estas salas. Y lógicamente estas salas también han sido reforzadas con recurso humano del punto de vista tanto médico como kinesiólogo, paramédico, etcétera, porque la idea de esto es dar continuidad al tratamiento que se le da al paciente para mejorar su cuadro infeccioso. Bueno, yo diría que ya estamos en julio y ya en junio, hace un mes, vimos que efectivamente las consultas respiratorias en Atacama han tenido un ascenso importante. El invierno a nosotros, sobre todo con los cambios de temperatura, llega más tarde que en la región metropolitana y que en el sur de Chile, al sur de Santiago. Pero la verdad es que si bien hemos tenido un aumento importante de consultas por enfermedades respiratorias, como nos hemos preparado en forma anticipada, en conjunto con los aportes que hemos recibido del Ministerio de Salud, hemos visto que tanto el servicio de urgencia como estas SAPU, SAPUR, las salas IRA, las salas ERA, han funcionado bastante bien y los usuarios se han visto atendidos en forma bastante satisfactoria. A ver, ese es el Fono Salud Responde, es un teléfono muy importante que entrega todo tipo de información en el área de la salud. Ese teléfono es el 600-360-7777, se puede llamar las 24 horas del día, los 365 días de la semana. Tiene un costo de llamada local, no para costear el servicio, sino que también para llamar un poco a la conciencia de la gente que en algunos otros teléfonos de servicios de utilidad pública, como carabineros, etcétera, hacen muchas pitanzas, y considerando que este es un teléfono que le puede salvar la vida a un paciente, no podemos permitirnos esas entradas de llamada. Entonces, esa es una forma de controlar el tipo de llamadas que entran. Ahora,
¿Qué consultas se pueden hacer en este teléfono? De todo tipo. ¿Cuál es el centro de atención, ya sea de atención primaria u hospital más cercano al lugar donde yo vivo? ¿Cuál es el horario de atención? ¿Quién es el estamento de recursos humanos que atiende ahí? También es atendido por un equipo multidisciplinario del área de la salud, médico, enfermera, matrona, etcétera. Por lo tanto, los médicos o la enfermera pueden ir guiándolos con qué hacer. Por ejemplo, si hay un niño que se quema en un hogar, tiene que recibir un cuidado inicial y unas medidas iniciales, las puede recibir en la casa con la orientación de un médico para después ser derivado y en ese caso, dependiendo del tipo de quemadura, lógicamente el médico le va a decir dónde es el mejor lugar para atender un paciente. También, por ejemplo, si bien nosotros tenemos contemplado priorizar las atenciones, dado que no todas, sino que el mínimo de ellas son graves, si a un médico puede claramente distinguir cuando la mamá le dice mi hijo es prematuro o tiene menos de 6 meses, está con fiebre sobre 38,5, le cuesta respirar, se pone azul, tiene mucha tos y se le retraen las costillas, para un médico eso es claro de que un menor de 6 meses con ese cuadro requiere inmediatamente no ir al SAPU o al CEFAM si es en horario entre las 8 y las 5 de la tarde, sino que le va a decir, llévelo directamente a el servicio de urgencia del hospital más cercano, y si es el de mayor complejidad, mejor todavía, porque en ese caso sabemos que es un paciente que tiene alto riesgo de enfermarse gravemente e incluso alto riesgo de mortalidad, y eso está estudiado. Entonces, la idea es tratar de priorizar también las atenciones que además se lleven tanto en los servicios de urgencia de atención primaria como en el servicio de urgencia de los hospitales de mayor complejidad de la comuna donde vivan los pacientes. Bueno, lo que mencionaba anteriormente, o sea, si lo primero que yo les aconsejaría es acudir al Fono Salud Responde. Ahí van a guiarlo, pero en ese caso, si no, también los padres pueden tomar, lógicamente, la medida que les parezca más adecuada para su hijo, y en ese caso sin duda es la atención en el servicio de urgencia del hospital de su comuna, que pueda ser de menor complejidad, hospital comunitario como tenemos en Huasco, en Diego, en Chañaral, hospital de mediana complejidad como es Vallenar, o si viven acá en Copiapó, el servicio de urgencia del hospital de Copiapó. Ahora, es muy importante también saber que los papás tenga la tranquilidad que nosotros en el servicio de urgencia del hospital de Copiapó tenemos lo que se llama el triage pediátrico, que es hecho por un profesional con conocimientos en el tema, enfermera, kinesiólogo, médico en algunas circunstancias, donde la atención se hace no por orden de llegada, sino que se hace por gravedad de la enfermedad con la cual concurre el paciente. Entonces, con eso estamos priorizando absolutamente que el paciente sea atendido en una forma oportuna para la enfermedad que tiene. Insisto, si los papás ven que y el instinto de padre y madre, eso lo tenemos los papás, las mamás, y en ese caso el servicio de urgencia siempre va a estar abierto en los hospitales para cualquier paciente, y todo lo que yo mencionaba anteriormente es para tratar de distribuir mejor los recursos, tanto desde el punto de vista económico, con los medicamentos, etcétera, de tener servicios de urgencia cercanos al lugar donde viven los pacientes, para que los guaguitos no tengan que salir a las 11 de la noche al servicio de urgencia del hospital, no tengan que estar, esperando, porque también en el entendido que es un servicio de alta complejidad, llegan politraumatizados, con riesgo vital, etcétera, pero en esta priorización, en esta especie de selección de red que tenemos aquí en la región de Atacama, sin duda que
el servicio de urgencia siempre va a estar abierto para la atención del paciente que lo requiera.